están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en una nueva emisión de la UNAM Responde. Los saludamos con muchísimo gusto y entusiasmo desde nuestras instalaciones en TV UNAM para que nos acompañen en este que es el programa informativo de TV UNAM. Durante los siguientes minutos estaremos platicando sobre un atlas que trabaja en cierta región del estado de Chiapas. Conoceremos todos los detalles. Además, el doctor Carlos Rosales nos hablará y nos explicará sobre lo que sucede con el dolor y terminaremos hablando de ciertas tecnologías que tienen un impacto social. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Desde hace una década, investigadores del Instituto de Ecología trabajan en el Atlas del socioecosistema Río Grande de Comitán, Lagos de Montebello. Esto sucede en el estado de Chiapas y bueno, además de estudiar la biodiversidad de la región, busca proponer estrategias para evitar prácticas que alteren su equilibrio. Y para darnos todos los detalles de este proyecto que apenas concluye, el día de hoy nos acompañan la doctora Marisa Massari Iriart, que pertenece al Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, el ANSIS del Instituto de Ecología de nuestra universidad. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto tenerla por aquí, nos habíamos visto nada más a través de la pantalla. Y también, antes de comenzar la entrevista, saludamos al maestro Adrián Fernández Reyes, quien es estudiante de posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de nuestra universidad. Bienvenido también. Muchas gracias. Y ambos forman parte de este proyecto. Comencemos por ahí, sabemos, imaginamos que es un atlas exactamente, pero cuéntenos, doctora, ¿cuáles son los objetivos, los intereses que llevaron a crear este atlas en particular? Sí, bueno, se trata de una región sobre la cual no había mucha información. Cuando empezamos a ir hace 10 años, existía un reporte de la Comisión Federal de Electricidad y un reporte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero no se conocía mucho sobre la región y estaba teniendo un serio problema en cuanto al color de los lagos. Uno de los atractivos del lago de Montebello es justo la transparencia de los lagos y los diferentes colores, son muy bonitos, azules, turquesa, muy variados. Y lo que estaba pasando es que los lagos se estaban poniendo verdes y opacos. Entonces surgió la posibilidad de hacer un proyecto con la Comisión Nacional del Agua apoyado por CONACYT. Esto fue un proyecto que solicitaron al doctor Óscar Escolero del Instituto de Geología. Muy bien, pues el interés está ahí evidentemente porque es una de las regiones además con mayor biodiversidad, de esto vamos a platicar más adelante, pero además había una problemática, una antenita que se estaba encendiendo. Hay algo de este atlas que debemos describir y es un socioecosistema. ¿A qué se refiere esto y por qué es importante dentro del nombre y del estudio que han hecho a lo largo de una década? Sí, la idea de socioecosistema nos obliga a pensar en que hay una interrelación de componentes que no podemos desconectar lo ambiental de lo social, de lo económico. Y esta visión que tuvimos para plantear el Atlas de socioecosistema responde a esta integración de elementos. Pensemos, un sistema podría ser como una totalidad ordenada de partes, pero no podemos, si queremos analizar biodiversidad, por ejemplo, no podemos aislarla del componente social y demás. Entonces, justo buscamos esta versión más integral y esta visión más completa, si lo queremos ver así. Claro, y es importante también saber qué caracteriza, qué define esta región. Son dos puntos importantes, Río Grande de Comitán y Lagos de Montebello. ¿Por qué están comunicados, pero por qué al mismo tiempo son tan diferentes, doctora? Se trata de una cuenca, esto es un área en la cual el agua fluye de la parte más alta a la parte más baja. De manera natural así lo veríamos. El problema que hay aquí es que hay una zona montañosa y que hay un aporte de agua subterránea. Entonces no nada más es lo que vemos, el río en el cual hay actividades productivas, hay agricultura, tanto de temporal como de riego, y también hay poblaciones, hay localidades aisladas. Son pequeñas, aisladas, pero que tienen problemas en cuanto al abasto de agua y en cuanto al saneamiento. Y en la zona de Lagos de Montebello viene a ser un parque nacional, es un área natural protegida, la cual lleva la administración, la CONAM, y el parque nacional es un conjunto de lagos. Conocemos generalmente 5 o 6 que son los turísticos, pero el conjunto de lagos son 52 lagos. Formaciones muy bonitas, algunos muy profundos, algunos
alargados, otros es un conjunto de 5 lagos, por ejemplo. Entonces es una zona realmente preciosa y la población que vive ahí, porque sí hay población viviendo ahí, como decía Adrián, no podemos aislar la problemática social de la problemática ambiental. Claro, hay muchísimo más que podemos y que debemos ver más allá de estas fotografías y de estos colores que hasta parecen irreales a la vista. Cuéntanos, Adrián, todas estas razones hacen o han hecho que se despierte el interés de distintas disciplinas, de distintos investigadores que se han sumado a lo largo de estos años. Sí, estas distintas visiones de distintas disciplinas nos llevaron a conocer muchos trabajos que se habían hecho sobre la región y de muchas entidades académicas. Por ejemplo, han participado en proyectos el Instituto de Ecología, el Instituto de Geología, de Geofísica, de Investigaciones Sociales, otras facultades, Facultad de Ciencias, la FES Iztacala, y posgrados de Ciencias del Mar, de Ciencias de la Sostenibilidad, además de entidades gubernamentales. Entonces, había una riqueza de trabajos que había que canalizar de alguna manera y esto derivó en la creación del Atlas. De muchas disciplinas tomamos proyectos, 43 autores participaron en este Atlas, ha habido muchos proyectos a raíz de este trabajo de toda una década y fue el cauce esta generación de este Atlas, además pensar en mostrar mapas, no solo como una distribución espacial, sino también en una manera de visualizar cómo está toda la zona, la cuenca de Río Grande y Lagos de Montebello. Y además agregamos fotografías y dividimos el Atlas en 3 grandes secciones, respondiendo a esto que decíamos sobre la interrelación de componentes. Y lo dividimos en un componente humano, un componente biológico, un componente físico, en ese orden porque creímos que así tenía un mayor impacto en temas de divulgación. Y agregamos un capítulo más de presiones socioambientales que hay en la cuenca, todo esto que comentábamos sobre contaminación de recursos hídricos, aspectos de cambio climático que están relacionados, y una última parte de perspectivas a futuro. Todo esto es fruto de un enorme grupo de colaboradores a quienes agradecemos todo el apoyo a lo largo de este tiempo y que dio luz, ¿no? y que nació este Atlas a través de todos estos muchos colaboradores, conjuntos. Muchos años, muchas visiones. ¿Cuáles son, doctora, algunos de los puntos que podríamos destacar que ustedes han encontrado, que han descubierto a lo largo de estos años de investigación? Bueno, la primera pregunta era sobre los lagos. ¿Por qué se veían verdes algunos de ellos? Entonces, espacialmente fue necesario ver cuál era la fuente contaminante y resulta que hay fuentes difusas y fuentes puntuales. Uno es las aguas residuales que vienen de las localidades y de la ciudad. La mayor ciudad es Comitán de Domínguez. Entonces, tiene una planta de tratamiento que no funciona hace muchos años y lo que está haciendo es contribuir con un agua con demasiados nutrientes al río. Y el río llega a la parte norte de los lagos, que viene a ser una serie de lagos de planicie que están como más bajos que una serie de lagos de montaña, que son los que están más cerca de Guatemala, porque esto está en la frontera de Chiapas y Guatemala. Entonces, el discernir cuál era la fuente contaminante de estos nutrientes fue ver que se trataba en parte aguas residuales y en parte agua de retorno agrícola, porque hay actividades agrícolas, hay actividades de temporal, siembran maíz, chile, calabaza, pero hay una producción de jitomate. Y la producción de jitomates en invernaderos es tecnificada, usan muchos agroquímicos, y entonces esto está teniendo un aporte al río que antes no se tenía. Entonces tenemos esta combinación de crecimiento de la población, generación de aguas residuales y el crecimiento en cuanto a las actividades productivas. Claro, más necesidades cada vez que deben resolverse y debiera hacerse de la mejor manera, siendo amigables con el entorno, y no siempre sucede. ¿Cómo fue o cómo ha sido la relación justo con las comunidades? Porque ellos tienen, si bien otro tipo de información, otro tipo de conocimientos que a veces se complementa y quizás en algunos casos pues también se contrapone a lo que dice, digamos, la ciencia y los cuidados que debe tenerse en estas zonas.
Sí, yo creo que gran parte de la riqueza de estos trabajos que hemos realizado es la comunicación cercana con integrantes de distintas comunidades, porque además comunidades en distintas zonas de la cuenca tienen problemáticas diferentes, por supuesto. La parte alta de la cuenca, donde está la ciudad de Comitán, como comentaba Marisa, pues tiene pues es mucho más urbana, la parte media más agrícola, la parte baja, que es donde están los lagos de Montebello, pues tiene un fuerte componente turístico. Entonces cada uno tiene problemáticas distintas y la aproximación con distintas comunidades también es distinta en este sentido. A veces hemos tenido más apertura en ciertas comunidades, más, y lo voy a decir así, un poco más de recelo en otras, como ya han venido otras personas, otros grupos antes y no han funcionado las cosas, porque sí funcionarán ahora. Entonces es muy enriquecedor, pero al mismo tiempo es un reto el trabajo en estas condiciones, porque todos venimos de un origen distinto y coordinarnos con una temática común, en un frente común ante una problemática, es todo un reto, pero es bastante enriquecedor y cada quien desde sus disciplinas creo que aporta pues claro, todo lo que puede. Eso no está discusión. En este sentido de los retos y de los desafíos, cuéntenos ¿para qué? ¿Por qué es importante haber realizado todo este trabajo a lo largo de 10 años, el estructurarlo, el colocarlo en capítulos, el que esté a disposición? Ahorita hablaremos de eso, pero ¿por qué es importante? ¿Para qué sirve tener un atlas y un conocimiento de esta región, doctora? Para las personas de las comunidades es fundamental saber qué es lo que está pasando, porque es su fuente de abastecimiento de agua. Entonces, obviamente no van a tomar agua de un río verde o de un lago color verde, pero de aquí se abastecen de agua, no solo para riego, sino para su uso diario. Entonces, uno de los temas fue trabajar con las mujeres de algunas de las comunidades. Trabajamos en comunidades, en la cuenca la podemos dividir en alta, media y baja. Entonces, trabajamos en 3 comunidades, una en cada zona, especialmente con las mujeres, que son las que tienen la dificultad de conseguir el agua para las actividades domésticas. Y hubo temas específicos, por ejemplo, de calidad de agua que se vieron con ellas, o con los agricultores. Hubo una tesis de doctorado que hablaba de cómo estaba la precipitación y la temperatura, si estaba variando con cambio climático, cómo estaba cambiando su ciclo agrícola, si ellos notaban algún cambio, ¿no? Y pues propuestas de qué hacer en caso de que el agua no fuera de buena calidad. Entonces hacíamos monitoreos, íbamos, tomábamos agua en las casas, hacíamos la determinación y a los 2 días les llevábamos un informe y les decíamos cómo estaba, ¿no? ¿Cómo lograr que toda esta información, que todos estos diálogos entre las comunidades, entre la comunidad científica y las comunidades nativas, permee en decisiones acertadas por parte de los gobiernos? ¿Cómo generar políticas públicas? ¿Cómo este atlas podría ser utilizado y que debería ser aplicado para beneficio, no solamente me parece de la comunidad, sino en términos de globales? Hablamos mucho del calentamiento global y lo importante que resulta el cuidado y la protección de estas zonas, Adrián. Pues yo creo que la publicación de este tipo de documentos es muy importante, además de las publicaciones con un corte más científico. Estas que tienen un tono mucho más divulgativo tienen este interés y cubren esta necesidad de llegar a un amplio público que puede conocer sobre estas dificultades, las perspectivas a futuro, sensibilizarse, y además también, como hay tanta información que hemos concentrado y compilado, pues sirve para la toma de decisiones sin duda alguna, ¿no? Y al final todos y todas somos tomadores de decisiones, y creo que este tipo a distintos niveles, distintas escalas y demás, pero este tipo de documentos y de textos creo que funcionan específicamente para eso, ¿no? Para que poner al alcance de todo público esta información. Hay que resaltar esto, todos somos tomadores de decisiones en distintos niveles. ¿Dónde, quién, cómo se puede tener acceso a este atlas? Sí, el atlas está en la página del SUSMAI, en la mediateca. El SUSMAI es el Seminario Universitario de Medio Ambiente e Instituciones.
Y ahí en la mediateca se puede acceder, se puede descargar el atlas, está libre, no hay ningún problema. Justo a través de la página que está apareciendo en este momento en nuestra pantalla, porque todos debemos no solamente conocer y disfrutar de esta zona, sino aprender a cuidar, a proteger lo que muchas veces ya no tiene sustitución. Doctora, hablaba al principio de la problemática, digamos, que los llevó a que es este cambio en el color de las aguas. En 10 años seguramente muchísimas cosas han cambiado. ¿Cuáles son algunos retos de las dificultades que se enfrentan hoy en día en esta comunidad chiapaneca? Tuvimos un gran apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado. Todo el tiempo nos apoyaron. Nos apoyaron desde el punto de vista práctico para el trabajo de campo, pero también ellos realizaron un ordenamiento territorial. Lo que no logramos, que fue un reto enorme, fue convencer a Conagua, que fue con quien inició este proyecto, de prestar más atención a la planta de tratamiento que no funciona, y es obvio que no funciona. Es una planta en la cual el liner, el recubrimiento que tienen unas pozos de oxidación, unas pozas de oxidación, lagunas de oxidación, está totalmente levantado por el metano que se está acumulando ahí. Entonces es obvio que la planta no está funcionando. El tratar de fomentar que esto se diera, a lo largo de 10 años no hemos logrado nada. La Secretaría de Medio Ambiente está interesada, la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, está muy interesada en que algo se remedie, y esto no ha sucedido. Entonces, ese es un gran reto, claro, el cómo mover a las diferentes instancias gubernamentales. Se trata de acciones, pero se trata también mucho de sensibilidad, me parece. Se tienen que cubrir las necesidades de las personas que están ahí, se tiene que hacer de la mejor manera. Para terminar, Adrián, ¿cómo a veces nos cuesta mucho trabajo entender que se tienen que cubrir esas necesidades, que se tiene que pensar en un desarrollo, pero todo de manera sostenible? ¿Cómo hacerlo? Sé que no hay una fórmula, pero sí hay quizás algunos consejos, prácticas generales que pueden y que deben aplicarse. Creo que gran parte, es la pregunta del millón sin duda, pero creo que gran parte de, si lo puedo llamar, solución a estos grandes retos socioambientales, que son problemas muy complejos y hasta perversos, porque no tienen una solución fácil, uno jala y se tira por otro lado, se complica, es la coordinación entre distintos actores y actoras, y que cada quien, y que lo haga cada quien de una manera como muy horizontal, no como mi saber vale más que el tuyo, sino la suma de estos saberes tradicionales, de los saberes científicos, ayuda a que nos coordinemos de una mejor manera, y que cada quien de verdad tenga agencia para generar estos cambios. Por ejemplo, lo que decía Marisa, también darle más fuerza a los organismos de cuenca, ¿no? Porque si no analizamos todo, como todo es interdependiente, lo social, económico, lo político, lo biológico, si no tenemos esta visión mucho más de sistema, claro, nos vamos a atorar en algún momento. Se requiere de un trabajo colaborativo, que fue lo que hicieron a lo largo de estos 10 años para generar toda esta información que está abierta y disponible en la página que aparece en nuestra pantalla, susmai.sdi.unam.mx, y se requiere sin lugar a dudas también un trabajo colaborativo entre ciudadanos, entre instituciones, pero también como individuos, para mejorar, para cuidar estos espacios que no se recuperan de otra manera. Muchísimas gracias por estos minutos, felicidades por este trabajo, y gracias por haber estado aquí con nosotros, doctora Marisa Massari, del Instituto de Ecología de nuestra universidad, y el maestro Adrián Fernández, del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de nuestra Casa de Estudios. Gracias a ambos y bienvenidos siempre. Gracias. Ahí está información en el Atlas, y todos, recordemos, somos tomadores de decisiones. Y bueno, ahora vamos con el doctor Carlos Rosales, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, que esta tarde nos habla sobre la sensación de dolor que puede presentarse en diferentes momentos y grados, y además nos explica también cómo se genera esa sensación. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público ha preguntado, ¿por qué sentimos dolor? Bueno, el dolor es una sensación de alerta que tenemos cuando algo malo está ocurriendo en nuestro cuerpo. Existe el dolor agudo,
que es una sensación rápida que llega al cerebro y nos dice algo está mal, por ejemplo, una quemadura, y por eso retiramos rápidamente la zona que está siendo afectada. También tenemos el dolor crónico, que es un dolor que puede persistir por mucho tiempo, aun cuando el estímulo inicial ya no esté presente. El dolor es la transmisión de señales por nuestros nervios hasta el cerebro, indicando que hay algo malo en una parte de nuestro cuerpo. Sin embargo, el dolor es un proceso más complejo. No solo los nervios están participando, sino también otras células. En estudios ya clásicos se vio que en ratones que tenían una lesión en médula espinal desarrollaban una hipersensibilidad, alto dolor a las patas, mientras que las ratones hembras no tenían este efecto. Se encontró entonces que otras células, la microglía, participa en esta sensación de dolor en los machos, pero no así en las hembras, donde parece ser que las células del sistema inmunológico, en particular los linfocitos T, son los que participan. Entonces, hombres y mujeres también perciben el dolor en forma diferente. Más aún, el dolor no es solo fisiológico, sino también psicológico. La percepción que tenemos del dolor varía entre personas. Por tanto, los estudios del dolor son algo muy complicado y no sabemos mucho. Esto es importante tomar en cuenta para estudios futuros en el desarrollo de nuevos analgésicos. Estaremos atentos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y tenemos más sobre temas ambientales, estufas de leña y calentadores de agua que no sean de riesgo para las familias y que sean también amigables con el entorno, son ya una realidad en una comunidad del estado de Michoacán, gracias al Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sostenibilidad de nuestra universidad. Los detalles en UNAM Global TV. Este es Cherán Atzicuirín, o Cheranástico, un poblado de la Sierra Purépecha de Michoacán al que, de manera regular, un equipo del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM viaja para instalar ecotecnologías. Y nosotros lo que trabajamos es la mejora habitacional de comunidades rurales con necesidades. Los pobladores viven de la agricultura, la música y las remesas que mandan quienes migraron a Estados Unidos. Justo hemos identificado muchísimas necesidades en cuanto a todos los servicios básicos. Para los universitarios, una manera de atender estas carencias son las ecotecnologías. Son estos dispositivos que de una manera pues, más económica, con materiales locales, con posibilidad de realizarse pues, desde las propias comunidades, nos va a permitir mejorar de manera completa y global la vivienda. Además, son amigables con el ambiente. Llevamos a cabo muchas reuniones y pláticas con las familias para poder entender sus necesidades de su propia voz. Teorosa es una abuela que vive con su pequeña nieta, María Juana, en una casa de madera, lámina y un muro de ladrillos prestado. No sé por qué es que Dios así me los mandó a esos que llegaron en mi casa y me preguntaron y me lo hicieron, pues yo quemaba abajo con unas piedritas y se llenaba mucho la humadera y ya me estaba haciendo daño, pues. Antes, cocinaba dentro con un fogón, 3 piedras y un comal, método que provoca diversos padecimientos y que genera al interior de las viviendas concentraciones de contaminantes muy altas, en ocasiones de hasta 100 veces por encima de los límites recomendados. Hoy, la señora Teorosa prepara sus alimentos con una estufa de leña diseñada en la UNAM llamada Patsari, que por su cámara de combustión cerrada y sistema de ventilación evita el humo dentro de casa. Y además, gracias a otras ecotecnologías instaladas por los universitarios, ahora el agua para bañarse la calienta con energía solar y para la de cocinar, aprovecha las altas temperaturas que desprende la chimenea de sus hornillas. Y aquí le puedes echar agua y se calienta y por acá lo sacan y por aquí pasa el humo. Aquí están las lámparas estas, agarran el sol. Desde 2010, los integrantes de la unidad de ecotecnologías han instalado 2.500 estufas como la de Teorosa
y les doy gracias a los que me hicieron, a los que tuvieron corazón, ¿verdad? Y me ayudaron. Yo siento feliz. Con esta información terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos, por supuesto, a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio. Y a todos ustedes les recordamos que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y también los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Y terminamos agradeciendo, como siempre, a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día desde TV UNAM. Y los invitamos a que nos encontremos aquí mañana, 2:30 en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.